En el refrigerador se puede ver justamente el ciclo de compresión de vapor. Me imagino que todos habrán visto en la parte trasera del refrigerador al compresor. En la parte de atrás, la parte baja, está el compresor. Es de color negro generalmente. El evaporador, que es donde se recibe la energía del exterior, está ubicado principalmente en esta parte de arriba, lo que nosotros le llamamos la cámara, ¿no?, del congelador. La cámara del congelador es un espacio en donde por las paredes hay unos pequeños tubos que están donde circula el fluido. Ese es el evaporador. Son unos tubos bien delgaditos, no son tubos cilíndricos, muchos de ellos son planos, y usted se va a dar cuenta porque dentro de la cámara la pared es media rugosa, y es porque por esos espacios está circulando el fluido. Cuando se forma una capa de hielo en la cámara, esa capa de hielo lo que está haciendo es frena el flujo de calor. Este flujo de calor se frena, es decir, no es que se elimina, no, sí sigue habiendo transferencia, pero ya no tanto, si no se transfiere poco. Y como se transfiere poco, ¿qué va a hacer el equipo? Va a empezar a trabajar más, el compresor va a trabajar más para tratar de compensar eso. Y eso se traduce en que el equipo se va a consumir más electricidad. Por eso es que la cámara no debe estar con hielo. ¿Y dónde está el condensador? Está en la parte de atrás del refrigerador. En los refrigeradores antiguos, usted podía ver este condensador. Era una especie de un tubito de color negro generalmente, que formaba una especie de una malla que está ubicada en la parte de atrás. Pero en los refrigeradores actuales ya no se observa eso. Este serpentín está por dentro, o sea, está tapado. Sí, pero está dentro, está. ¿Qué ocurre en este condensador? Pues se elimina energía hacia el exterior. ¿Quién es el exterior? Pues es el aire. Pues. Por eso es que siempre se recomienda que los refrigeradores nunca deben estar pegados a la pared. Y tiene que haber un espacio entre la pared del refrigerador y la pared del muro de la cocina donde esté ubicado, por lo menos unos 10 centímetros. ¿Para qué? Porque como la energía está saliendo del refrigerador, tiene que encontrar una capa de aire para que esa capa de aire que se calienta suba y se renueve con aire frío y fácilmente así el calor pueda salir. Tiene que haber un flujo de aire, un espacio para que el aire pueda fluir. Y eso es detrás del refrigerador, inclusive a los costados también. Entonces no debería estar esto pegado. Si usted lo pega contra la pared, lo que está haciendo es estar oponiendo resistencia a este flujo de calor. Al oponer resistencia está alterando todo el sistema y el sistema le va a consumir más. Su equipo va a trabajar más. Si usted alguna vez, de curioso, puso la mano detrás o a los costados inclusive, habrá notado que está caliente. ¿Y por qué está caliente? Porque la temperatura aquí es alta. Tiene que ser más alta que el aire, porque si no la energía no fluiría. La temperatura aquí es alta, más alta que el aire. El aire puede estar en verano inclusive, ¿no? En verano puede llegar a 25 grados, 26 grados, 27, 28. Entonces aquí la temperatura tiene que ser mayor a esa temperatura. Por eso que usted, si toca esta parte de acá, va a estar medio caliente, la parte de atrás. Ahora, no siempre está caliente. Tampoco no es que todo el día está caliente, no. Eso cuando entra en funcionamiento el equipo, porque el equipo entra en funcionamiento cada cierto tiempo, no está funcionando todo momento, no. En cada cierto momento entra en funcionamiento, usted se da cuenta porque va a escuchar, pues, ¿no?, el sonido del compresor del motor. El antiguo suena más todavía. Muy bien. ¿Y dónde está la válvula? Esta válvula que está aquí. La válvula, ¿dónde está? Los refrigeradores domésticos no tienen válvula.
Se usa válvula en procesos industriales, digamos, sistemas de refrigeración a nivel industrial. Ahí puede ser que se use válvula. Pero en un refrigerador pequeño, doméstico, no hay válvula. En lugar de válvula se coloca esto, un tubo capilar. ¿Y qué cosa es esto? Este tubo que viene por acá lo reducen de tamaño, es decir, la tubería cae su diámetro, bajan su diámetro, un diámetro bien pequeño, como si fuera un capilar. Y luego, ese capilar, luego otra vez lo tienen que volver al diámetro normal de la tubería. Cuando pasa por ese capilar, el efecto que se produce es muy similar a esta válvula, es decir, se origina pérdida de presión. Pérdida de presión a entalpía constante. Tal vez esta es la parte más difícil de poder ver dentro del refrigerador, pero lo demás sí se puede percibir fácilmente. Esto, que es algo que ustedes pueden ver en sus casas, nosotros lo vamos a llevar a algo más grande, a los refrigeradores industriales, que obviamente no son refrigeradores, sino estamos hablando de cámaras de refrigeración. Cuando ya estamos hablando a un nivel más grande, hablamos de cámaras de refrigeración. Estas cámaras de refrigeración pueden ser así como esta que ves aquí, que más o menos para que tengas una idea, es como el tamaño de un contenedor. Estas cámaras son aproximadamente de tamaño. Acá está la puerta. La puerta, todo este espacio es donde se almacena aquello que quieres pues mantener a una temperatura baja. Esto que está aquí, estos ventiladores que ves aquí, son los evaporadores. Por dentro están los evaporadores. Aquí están los evaporadores. El compresor está aquí atrás y esto que está acá son los condensadores. Entonces por aquí el evaporador está recibiendo la energía de tal manera que esto se enfría. Toda la energía se va al evaporador, ¿no? Después va al compresor y después se va al condensador que está acá. Y el condensador rechaza la energía hacia el medio exterior, hacia el aire, ¿no? Y pasa por la válvula y ya, y entra otra vez al evaporador. Pueden ser de este tipo, ¿no? Inclusive hay camiones que son así, camiones que transportan productos pues perecibles, que son en sí cámaras de refrigeración. Pero también pueden ser así, instalaciones enormes, donde tienen diferentes cámaras, varias cámaras varias cámaras de refrigeración. Y por acá están los evaporadores, esto que está aquí. Y los condensadores están acá, son estos. Están fuera de la instalación. Porque aquí, como la cantidad a emplear es más grande, entonces estos flujos de refrigerante también son mayores, la cantidad de calor que se rechaza también es mayor. Entonces ya no está dentro, tiene que estar fuera. Y por aquí se está rechazando todo el calor hacia el exterior. Aquí, cuando estamos ya de este tipo de cámaras, hay que adicionarle ciertas cosas. Por ejemplo, acá, ¿ves estos ventiladores? ¿Ya? Estos ventiladores lo que hacen es que el aire que está alrededor del material que quieres refrigerar circule. Porque como es muy grande, pues necesitas una circulación forzada del aire, obligar a que el aire pase por los evaporadores para que luego el fluido adentro se evapore. En un refrigerador no necesitas estos niveles de circulación. Hay ya refrigeradores, digamos, más modernos que tienen incorporados sistemas de circulación interna de aire. Hay algunos, pero básicamente la mayoría no los tienen. Porque como el volumen es pequeño, la circulación se da de manera natural. No necesitas una circulación forzada. Pero en equipos más grandes necesitas circular el aire, porque si no, pues solamente esta parte se enfriaría y esta parte no sería tan fría. No habría una temperatura homogénea en toda la cámara, igual que acá. Necesitas equipos de circulación. Y esos son esos ventiladores que ves tú aquí. Así, mira. Ahorita ves, estos ventiladores.
Y, aquí, y adentro, ahí están los evaporadores, por dentro. Entonces, el aire es forzado a ingresar y ponerse en contacto con estos tubos por donde circula el fluido, y esos son los evaporadores, bueno, los evaporadores. En el evaporador, la temperatura es más o menos constante. Voy a llamar T sub C a la temperatura aquí en el evaporador. En el condensador, más bien la temperatura es alta. Cuando yo tengo la temperatura del evaporador, que es una temperatura baja, significa que esta es la temperatura a la cual estoy refrigerando. Es decir, si yo coloco mi termómetro dentro de mi cámara de mi refrigerador y me marca, vamos a suponer, menos 5 grados Celsius, ¿significa entonces que esa es la temperatura del evaporador? No. Si su cámara está a menos 5 grados, el evaporador no está a menos 5 grados, no puede estarlo. La segunda ley de la termodinámica es bien clara. La energía fluye del lado caliente al lado frío. En el caso límite, en el caso extremo, la energía puede fluir desde un punto a una temperatura hasta otro punto a la misma temperatura, sí. O sea que la temperatura de un punto puede ser igual, sí, pero ese es un caso límite, idealizado. La temperatura siempre fluye del lado caliente al lado frío. Del lado caliente al lado frío. Si aquí hay un flujo de energía y yo tengo la temperatura del condensador, o sea, del fluido que está aquí adentro, que es T sub C, él tiene que ser la temperatura fría. Y lo que está aquí afuera tiene que ser la temperatura caliente para que fluya del lado caliente al lado frío. Es decir, que el aire que está dentro de su cámara tendría que ser la temperatura caliente. Si usted mide la temperatura dentro de su cámara y le sale menos 5 grados Celsius, quiere decir que si esto es menos 5 grados Celsius, entonces la temperatura del evaporador no puede ser menos 5, tiene que ser menos de menos 5, para que la energía fluya de un punto caliente a un punto frío. Cuando usted diseña un proceso de compresión de vapor, lo primero que usted tiene que saber es a qué temperatura quiere que esté su cámara, porque ese es el objetivo. Uno diseña esto no para que el fluido circule y que se vea qué bonito como circula, no, uno diseña esto porque quiere conservar materia prima o producto terminado. Quiero conservar carne, quiero conservar verdura, quiero conservar fruta, quiero conservar lo que sea. Y esa conservación tiene que darse a una temperatura. Si esa temperatura es menos 10 grados Celsius, esa es la temperatura de su cámara, menos 10 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué temperatura debe tener el evaporador? No puede ser menos 10, tiene que ser menos de menos 10. Ahora usted dice, menos 11 entonces. Sí, pero un poquito más, pues. Que haya una buena diferencia de temperatura. ¿Y qué cosa es una buena diferencia? 10 grados, 15 grados, ya 7 grados. Pero más o menos que esté por ahí. No le pongas una diferencia de 1 grado, es muy poco. Esto es muy importante. El fluido que está circulando por el evaporador está a una temperatura menor que la cámara. Ahora, usted podrá pensar, bueno, pero se supone que esta temperatura debe ser igual siempre, ¿no? No. La temperatura de la cámara cambia, no es igual, depende de qué cosa quieres almacenar. Pero no se supone que mientras más frío mejor, no. Tú no puedes almacenar frutas a la misma temperatura que almacenas pescado, o que almacenas carne, o que almacenas lácteos. Cada producto terminado tiene una determinada temperatura de conservación o congelamiento. Y de mucho cuidado.
Tú no puedes decir, bueno, voy a matar mis frutas, no sé, o mis paltas, las voy a almacenar a menos 30 grados Celsius. No. Y no vayas a pensar también que siempre las cámaras de conservación, estas cámaras de refrigeración, están a temperaturas por debajo de cero. No. Uno puede conservar a 5 grados Celsius, a 7 grados Celsius, a 10 grados Celsius. Por supuesto que sí. Hay materiales que se conservan solo a esas temperaturas y no puedes bajarle más. Hay otros que necesitas que estén a menos 20 grados Celsius. Todo depende de qué cosa es lo que vas a almacenar. Entonces, dependiendo de qué cosa vas a almacenar, tú ya tienes una idea de a qué temperatura debe estar la cámara. O sea, que ya tienes idea de esta temperatura. Y sabiendo cuál es esta temperatura, ya tú puedes establecer esta otra temperatura. Y recién ahí entras a tu proceso de ciclo de compresión. Los procesos de ciclo de compresión dependen mucho de qué cosa es lo que vas a almacenar. Por supuesto, en un refrigerador ya más o menos uno tiene una idea de qué cosa es lo que la gente guarda, pues, ¿no? Entonces, en función a eso, uno es que se ha diseñado esto. Pero en este tipo de cámaras de refrigeración industrial, aquí sí tenemos mucho cuidado. Por eso que no siempre una cámara para almacenar frutas es igual a una cámara para almacenar, vamos a suponer, carne, pues no congelada. No, no es igual. ¿Sí? Ahora, que uno puede tener una cámara que pueda adecuar, o sea, puede cambiar las condiciones de operación, correcto, eso sí. O sea, esto puedes regularlo para que trabaje a 5 grados Celsius, pero también puedo regularlo para que trabaje a menos 10, y eso es otra cosa. Correcto, puedes regular. ¿Ok? Entonces, la temperatura de la cámara siempre debe ser mayor a la temperatura del evaporador. Por otro lado, el condensador. Bueno, uno puede decir aquí, bueno, aquí se rechaza energía, no hay ningún problema. No, aquí también tienes un problema. Porque la energía tiene que fluir del lado caliente al lado frío. Eso dice la segunda ley de la termodinámica. Si la energía está fluyendo del condensador al exterior, el aire, porque nadie tiene su refrigerador dentro del agua, pues no, o dentro de la tierra. Su refrigerador, cualquiera de estos, está rodeado de aire. Por lo tanto, la energía la va a transmitir al aire. Esta temperatura tiene que ser mayor a la temperatura del aire, que es la temperatura ambiental del aire. Y la temperatura ambiental puede llegar fácilmente a 30 grados. Por supuesto que sí, imagínense usted en una ciudad costera, en un puerto, en verano, y encima con el cambio climático, la temperatura puede llegar, no escucha usted como en España la temperatura a veces llega a picos tan altos que la gente ya se va al hospital. La temperatura puede llegar a valores muy altos, 30 grados, 32. Entonces, la temperatura del condensador tiene que ser mayor a esa temperatura, no puede ser menor. Cuando usted diseña su proceso de compresión de vapor, usted necesita estas dos temperaturas. ¿Qué voy a conservar? O sea, ¿qué temperatura debe estar mi cámara? Y cómo son las condiciones del entorno. Y con eso, usted puede establecer estas dos temperaturas y se puede empezar a diseñar su proceso.